Monty Peiró. Marcos Bañó. Estabas esperando, estabas dispuesta a contraatacar Totalmente. con mi nombre. Sí. ¿Cómo estás, Monty Peiró? ¿Estás Fatal, gracias. ¿Estás en la mierda? Estoy un poco en la mierda. Bueno, para eso tenemos el podcast, para Sí. volcar nuestras frustraciones Quiero personales. aclarar Sí. que es un estar en la mierda muy eventual. O sea, yo ya estoy bien, yo ya soy una persona que está bien. Vale. Pero fíjate, hoy estoy mal. Porque a Vale. veces cuando estás bien también se está mal. Claro, claro, se trata de un proceso Claro. entero con sus No, picos. hoy es y que me sus- han tocado los cojones, Hoy ¿sabes? te han tocado los cojones. Sí. Hoy Pero- tu coño no da para más. No, hoy entonces estoy Sí. como estoy agotada mentalmente, estoy fatal, pero no pasa nada, porque No, se no va a es salir justo. adelante y se va a sacar adelante este podcast. No es justo, Monty Peiró. No es nada justo. No es justo, pero la vida no es justa, la vida es horrible. Entonces, no pasa nada, ya está. Claro que sí. Estoy aquí Mira contigo, de que eres mi frente. mejor amigo, que eres una persona maravillosa. Ujú. Estoy tumbada en tu sofá, Sí, como si lo estuviera en sabes. un diván. Claro. Y bueno, y mañana será otro día. Vale. Y si no es otro día, pues tampoco pasa nada. Claro. O sea, cualquier opción está bien. Bueno, aprovéchalo porque si sigue nuestro plan de grabarnos en vídeo, Sí. que será eventualmente, Sí. no será fijo, Tendré que venir igual- con una cara un poco mejor. y no podrás estar tumbada en un sofá. Vale. O Tendré igual que, sí, también. y ahora tendré se que lleva taparme mucho. las ojeras para que Ay. no se me note que hoy he llorado. Hoy se ha llorado otra vez. Hay gente que muy arreu y se graba podcast todo tirado en el sofá y todo eso. Pero a mí no Sí. me, o sea, a mí me No, gusta aquí se va a hacer salir con bien. aquí se va a hacer con una seriedad. Sí, Hombre, claro que unos sí. mínimos. Claro que sí. Pues sí. Pues vamos a darle a nuestro programa número 2 de Número nuestra 2. sexta temporada. Muy bien. Venga. Cosas que no. Que no, coño, que no. Mira, cosas que no. Que no me paguen. A mí se me está dejando a deber dinero en un sitio Muy en el que directa. yo habitualmente voy a tocar. Sí. Y de me hace repente mucha gracia no te las pagan. excusas Ujú. de es que no ha ido bien, Ya. entonces no hemos sacado dinero. Ah, no Claro. sabía que era socia, no sabía que era tu socia. Claro. Porque cuando te ha ido bien no me has dado más, Claro. ¿eh? Esto es una movida, ¿eh? No, esa excusita de no, es que no te pago porque es que no ha ido bien. Ya. Señor, a mí que me cuenta. De los creadores de los creadores de cuando me paguen te pago. Claro, Llegan de los estos creadores también. de cuando me paguen te pago llega, yo tengo un negocio, si sale bien, Claro. te pago lo mismo y yo gano más. Claro. Si sale mal, ay, no te puedo pagar, ya te pagaré. Que ¿dónde están los empresarios que arriesgan y levantan España? Exactamente. Que los vea yo. Exactamente, que yo vea. No eres un entrepreneur, cariño, pues entrepreneurea. Claro que y sí, sobre todo, págame. Arriésgate. Y me da Ah. me da mucha rabia porque además es la sensación. Yo ahora mismo, a mí hablar de dinero es un tema que no me incomoda nada. Ajá. Yo estoy dando la turra cada día. Págame, Págame. Ya mando un GIF de Belén Esteban. Y te hacen sentir como que eres una pesada. Sí, sí, Perdóname. sí, sí. O sea, ¿qué te crees? ¿Que yo voy a tu garito Sí. a cantar porque me apetece? Claro. No me apetece. Lo hago por dinero, dame dinero. Bueno, pues eso, que no me paguen. Es una cosa que me pone de una mala hostia. Sí. Espero que cuando esto se emita yo haya cobrado. Esperemos. Porque si no, esto va a acabar muy mal. Yo cuando he llegado a esos puntos, a ver, no mola porque significa que no te han pagado y que lo pasas mal porque no quieres ser pesado y no quieres caer en esas cosas. Lo que quieres es cobrar. Pero es relativamente gracioso permitirte a ti mismo ser asertivo a ese nivel. Claro. El plan de enviar un WhatsApp diciendo, ¿me vas a pagar hoy? Sin decir, hola, ¿qué tal? Claro, no, no. es rollo, ¿me vas a pagar? Yo incluso he llegado a un nivel de pasivo-agresividad de decir, no he recibido nada. Claro. Y no hace falta hacer ninguna valoración Claro, que es como, claro que no he recibido nada, porque, lo sabes. porque no más. has pagado. Porque no has pagado, es lo que tiene. Pero me Pero- gusta mucho el no he recibido Sí. nada, Mm. porque es como, debería estar recibiendo cosas. Pero es que una cosa que se me escapa de la cabeza es, tú me debes dinero a mí. Me debes, me lo voy a inventar, cifra que me invento, 200 euros. Me debes 200 euros y no me pagas. Ujú. ¿Estás esperando que pase algo o lo que sea? ¿Me quieres decir que tú no tienes 200 euros? Exactamente. Quiero decir, ¿no te es mejor darme 200 euros que tengas tú en un cajón Sí, o pero donde de repente sea? hay gente que tiene negocios que es como que el dinero Ujú.
necesita... O sea, el dinero lo tienen diferenciado. Claro. Ellos tienen su dinero de sus cosas, pero Claro. tu dinero tiene que salir de un sitio muy concreto. De otra Y es cosa. como, no, a mí los billetes me dan igual de dónde Claro que salgan. sí. O sea, tu billete de 50 de tu cuenta de ahorros Sí. es exactamente igual Sí. que el que tú pretendes darme a mí, que es uno que tiene que salir de un sitio muy concreto. No, dámelo. Sí. O sea, dame mi dinero. Dame mi dinero porque lo valoro por igual. Sí. ¿Sabes? Pero no. 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 Pero en serio, esa gente es como... No me trates como si fuera tu socia. Si yo fuera tu socia, accionista, Claro. entiendo que si el negocio va mal yo no cobro, pero es que Claro. no soy tu socia. No. Dame mi dinero. Dame mi dinero. Pues mi cosa que no es una cosa que me pasó recientemente y me ha pasado más veces y me parece bastante gracioso a la par que, bueno, un poco incómodo. Que es esto que tú como persona de izquierdas, ¿vale? Ujú. Tienes citas con otras personas de izquierdas, ¿vale? Vale. Entonces tienes estos momentos agradables de conectar ideológicamente con otra Ujú. persona. Aunque luego también pues tengas tus intenciones románticas o sexuales o lo que sea, es muy guay conectar ideológicamente con otra persona. Y estás desgranando el mundo. Entre dos personas estáis arreglando el mundo, ¿no? Y justo cuando estás más a tope con este arreglar el mundo, aparece un señor por la terraza donde te estás tomando algo, en medio de Ruzafa, y te pide dinero y tú le dices que no. Este momento que tú no tienes por qué darle dinero. O sea, la cuestión, la cosa que no aquí es este momento de ruptura, esto que se fragmenta cuando tú estás a tope de izquierdas, pero eres insolidario en ese momento en concreto. No, yo creo que es porque tú sabes que la responsabilidad... O sea, que el asistencialismo no es la solución. Por supuestísimo. Sino que crees en algo mucho más estructural y te engañas a ti mismo Claro, con eso. pero en el momento en el que ocurre, el momento en el que dices no y tienes que seguir hablando como un señor de izquierdas, es un momento como que luego se te pasa enseguida Ya. se va, esa persona se va y no pasa nada. Pero ese momento en que tienes que seguir Tienes que remando, cabalgar tu contradicción. exacto, cabalgar y tal, me parece muy gracioso. Muy gracioso, sí. Pero también es una cosa que la gente de izquierdas y tan interesante como yo tiene que vivir a menudo. Así es. Así que nada, esa es mi cosa que no. La turra emocional. Bueno, Marcos, A ver, dime. como ¿Qué te pasa? decía, pues hoy estoy un poco así, ¿no? Pero bueno, Estás un poco así, sí. aquí estamos otra vez. Ujú. Después de un verano que para mí ha supuesto un grandísimo punto de inflexión. Ujú. El verano en el que volví a estar bien, Sí. que no es poco. Es fuerte, ¿eh? Muy bien. Porque menuda travesía de año después de una separación, una extinción de condominio, que esto es cuando una hipoteca la separas, una nueva hipoteca, encontrar casa, una mudanza en Fallas, no solo a una casa nueva, sino también a una ciudad nueva, Ujú. en este caso volver a la ciudad, nuevos trabajos y 8 meses de terapia. Sí. Parece ser, por lo visto, que estoy bien. Sí. Mi psicóloga amenaza con darme el alta y hasta esta misma mañana no llevaba Kleenex en el bolso desde hacía ya mucho tiempo. Y claro, con la turra que di el año pasado con mi anus horribilis, pues creo que también toca compartir lo bueno. Estaban nuestros oyentes y nuestras oyentes muy pendientes. Y además, como el último programa se llamó Cosas que aprendimos en el fuego, creo que estaría guay también compartir las cosas que hemos aprendido cuando ya has atravesado el fuego. Perfecto. Aunque, como te digo, hoy no estoy bien. Hoy no estás como para hacer esta sección. Hoy todo lo que voy a decir me lo podría aplicar, a ver si me lo creo, Te porque arrepientes de hoy todo. estoy mal, tengo muchísima ansiedad, hoy no estoy bien. No os creáis nada de lo que voy a decir, Monty, ahora. Bueno, la primera y más importante, y aunque muy manida, no por ello menos necesaria de recordar, es la ansiedad te miente. Ojo. Es alucinante la cantidad de mentiras que mi ansiedad me ha susurrado al oído y la de tiempo que he gastado en trazar planes para situaciones que no han sucedido, en planificar conversaciones que no se han dado y en sobreponerme a escenarios que ni remotamente han sucedido. Amigas, amigues, hay que invertir los recursos y el tiempo en gestionar la ansiedad y no en gestionar las mentiras que nos cuenta la ansiedad. Y esto es fundamental.
Y es muy importante. Y yo espero, de verdad, espero haberlo aprendido. Aunque hoy no lo aprendo. O sea, esta mañana he tenido la sensación de que a lo mejor no lo he aprendido. Bueno, pero de eso se trata. Se trata un poco de ir fallando y... Pero es y súper reaprendiendo. importante. Sí. O sea, como si no pones el chip de darte cuenta, cómo no nos paramos o sea, cómo damos por sentado todo lo que creemos. Sí. No. O sea, cuando estás en ansiedad, la mayor parte de cosas que piensas son mentiras. Sí. No os lo creáis. No os creéis la ansiedad. No. La siguiente cosa es que no hay que callarse. Si estás mal, compártete desde ahí. No le debemos alegría, felicidad, falsedad y sonrisas a nadie. Si la gente se incomoda, pues que se incomode. Está bien hacer esfuerzos por estar bien, pero cuando estás mal y no hay posibilidad de estar bien, porque hay días así, no lo tenemos que esconder. De verdad, acostumbrémonos todos a que a veces estamos mal. Y es lo que hay. La gente a la que la tristeza le incomoda, que se lo mire, tío. Y esta gente de, no llores, no llores. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es muy fuerte cómo se reprime el llanto, ¿no? No llores. Es como si alguien te dijera, no te rías. Ya. ¿Qué sentido tiene? Luego, no intentes medir temporalmente la tristeza. No hay que cumplir un plazo. Se trata de avanzar, de no estancarse y de sentir que estamos haciendo frente, de resistir. Pero no tenemos por qué atravesar lo que sea que nos suceda en un periodo de tiempo concreto. Cada uno tenemos nuestro proceso y es personal y único. Y además no es lineal. Que no te afecte que te digan cosas como, venga, que ya ha pasado mucho tiempo o deberías animarte ya. Y esto es una mierda porque la gente de verdad te da un plazo. Sí. Parece que hay un plazo razonable para estar mal según la desgracia que sea. Sí. Hay unos plazos ahí estipulados. Y esto crea mucho estrés. Sí. Porque tú lo notas. Claro. Tú notas que la gente te está... Yo personalmente siento que como el plazo que se me daba a mí era 1 año, Sí. todo el mundo habla de 1 año, yo lo he cumplido. Ya. Entonces, bien. Pero conozco a gente que me dice, hostia, es que llevo 2 años ya, como muy agobiados, pese a que es evidente que están avanzando. Sí. Lo que pasa es que están avanzando, pues, a su ritmo. Claro. ¿Qué opinas tú de esto? Pues que obviamente obviamente ya no solo hay que sumarle la presión que tú misma ya te puedes poner por estar mal, porque uno quiere estar bien. Quiero Claro. decir, esto no forma parte de un plan, uno no está mal queriendo estar mal. A veces sí que se desarrollan un poco conductas tóxicas con uno mismo, de ponerse malo Claro, y sí, tal, sí. para afectar a la vida, pero en general la gente quiere estar bien. Entonces, si uno no está bien y no termina de estar bien y pasa mucho tiempo está bien, no lo hace porque quiere, es que realmente esto es lo que sucede. Claro. Yo creo que hay que estar un poco pendiente, joder, tomarse un poco en serio la gente que tienes alrededor y si los quieres y los aprecias, dedicarle unos minutos ya no solo a estar con ellos, sino a pensar en ellos. Claro. Porque esto creo que hay gente que no lo hace. Hay gente que tiene claro que tiene amigos y tiene que hacerse cargo de los amigos. No, el martes quedaré con tal, que no está bien o no sé qué, cuidar de tal. También creo que tenemos que pensar en ellos cuando no estamos con ellos. Exacto. Reflexionar un poco sobre lo que les pasa y pensar un poco en cómo vamos a hablar con ellos, cómo les vamos a tratar, si estarán mejor o peor o tal. Esto ayuda a que luego cuando estemos con ellos podamos ayudarlos de una manera más eficiente. Ujú. Yo creo que habrás comprobado, desgraciadamente en tus carnes, cómo pues habrá amigos que no te han ayudado de la manera más óptima, aunque con la mejor de las intenciones te han podido querer decir esto o lo otro, Ujú. pero quizá por no haberle dedicado el tiempo suficiente a decir cómo me enfrento a esta situación con mi amiga porque quiero ayudarla y no sé muy bien cómo, pues tal, y fallan, ¿no? A la hora de hacerlo. Ujú. O no terminan de acertar. Yo creo que es importante pensar en nuestros amigos y en lo que les pasa. Muy bien. Luego, por mucha rabia que den las frases, el tiempo pondrá todo en su sitio y tienes que atravesar esto, no hay otra, es que es verdad. Ya. Eso no quita que no sirva de nada que te las digan, pero hay que confiar. O sea, yo ahora sé, después de atravesar esto, quiero creer que voy a tener como una especie de confianza que me va a ayudar a quitar ansiedad Sí. y estrés. Y eso es mucho, ¿no? Una confianza en que de repente un día habrá pasado. Sí. Y no sabes cómo, pero un día ha pasado. Y mientras pasa,
mientras no estás guay y estás esperando a que el tiempo haga lo suyo, porque hay una parte que la tiene que hacer el tiempo. Y eso es muy frustrante, porque no está bajo tu control. No depende de ti. Mientras eso pasa, pues intentar estar bien acompañado. Y eso ya es muchísimo. Pero si conseguimos tener la confianza de que se va a pasar, eso es mucho. Es el meme este de una persona triste y una persona contenta. Debajo de la triste pone no tiene las cosas bajo control. O sea, sabe que no tiene las cosas bajo control. Y la persona alegre sabe que no tiene las cosas bajo control. Total. Es decir, depende de cómo lo enfoques, lo puedes ver bien y lo puedes ver mal. Aceptar que no tenemos todo bajo control, si lo enfocamos bien, puede eso ser me cuesta la vida. Me cuesta la vida. Y a colación de esto, y para terminar, mi último consejo es: búscate un grupo de apoyo de gente que esté pasando por lo mismo que tú, si es posible. Claro. Ya sea de gente anónima, como por ejemplo Alcohólicos Anónimos, funciona súper bien, Claro. como de amigos tuyos o conocidos. La eficacia terapéutica de los grupos de apoyo está más que comprobada. Quiero Claro. decir, esto es ciencia. Sí. Pero además es muy guay, tío. Yo compartí mi proceso con un montón de amigos que estaban pasando por lo mismo. Pero concretamente, hace unos meses empecé a quedar más con unos amigos míos de hace 1000 años que estábamos pasando por lo mismo y estábamos en puntos muy similares y empezamos a quedar todas las semanas, pues como un grupo de autoayuda. Quedábamos y nos contábamos las penas sin sentirnos culpables por socarrar a otra gente ni nada, como un espacio seguro para compartir algo que los tres entendíamos muy bien. Y luego a partir de ahí fuimos desarrollando, pues por ejemplo, el ir decorando nuestras casas. Nos hemos ayudado a montar muebles, nos hemos ayudado a decorar, nos hemos ayudado a hacer las mudanzas y ha sido una experiencia súper potente. Súper potente hasta el punto de las cosas más bonitas que me han pasado, pese a que he recibido ayuda de muchísima gente, pero el concepto de tener un grupo, incluso ponerle un nombre ridículo y asignarle un día fijo a la semana, que es lo que nosotros hemos hecho, de verdad, saber que tienes ese apoyo y es gente que sabe exactamente lo que te está pasando porque está viviendo lo mismo, es súper terapéutico, súper útil. Sí. Y como la terapia es cara y no todo el mundo se la puede permitir, creo que es una buena alternativa y creo que los grupos de apoyo no los explotamos lo suficiente. O sea, como que solo lo asociamos a Alcohólicos Anónimos, pero hay para todo. Hay para todo. Tanto, me refiero, y cuando te pasan cosas como lo que me pasó a mí, ¿no? Que al fin y al cabo es una cosa muy mundana, los puedes tener a tu alcance, no tienen por qué ser desconocidos, ¿no? Sí. Y creo que es muy útil y muy bonito. Pues claro que sí. Ya en el Club de las Luchas se veía que hay muchos grupos de ayuda, muchos tipos de ayuda, así que apuntaros a alguno. Que seguro que en alguno caéis, porque encajamos todos, que encajamos en algo susceptible de tener un grupo de autoayuda. Total. Seguro. Pues muy bien, Montipeiro. Seguro que tus sabios consejos por la experiencia que desgraciadamente has tenido me los voy a aplicar yo, a ver si me los aplico yo hoy, porque menudo día llevo. Hoy. Menudo día llevas, Montipeiro. ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones? Vaya, canciones que ya. Cuantísimo tiempo. Probablemente 2 temporadas llevamos sin utilizar esta cortinilla, porque como que nos habíamos acabado un poco... Sí. Nos habíamos acabado las canciones más memorables, pero ya verás cómo se nos había pasado quizá una de las más importantes y más míticas del mundo del canciones que ya, ¿no? Ajá, pues venga, sorpréndeme. Vamos allí. Vamos a desplazarnos hasta 1997. Una época extraña. Miguel Indurain, una de las leyendas del deporte español, anunció su retirada. Se emite el primer programa de Saber y Ganar, que no lleva desde el principio de la televisión, como muchos pensaban. Ya, es más reciente de 1997. Y Ortega Lara corría los 1 metros lisos todas las mañanas antes de desayunar. El feminismo era cosa de 4 ilusas con muchísima moral. Muy poca gente tenía teléfono móvil y si querías descargarte una canción en internet tenías que dejarte el ordenador encendido toda la noche. Un lugar, sinceramente, al que no me gustaría volver. Pero bueno, como era lo que había, pues ni tan mal.
Sobre todo porque cuando tenías 15 años la vida era bastante más sencilla que ahora, aunque en su día la percibiésemos súper complicada y hostil. Los 15 años son la explosión de muchas cosas muy importantes en la vida de uno, como la identidad, la sexualidad, la ideología y, no menos importante, los gustos musicales. Quizá de las cosas más importantes. Muy importante. Hay que admitir que como se vive la música a los 15 años, no hay comparación posible con otras edades. ¿Qué va? Luego ya aprendes a tener criterio, algunos, pero vivir, lo que se dice vivir la música, aquellos años son una locura. Esos viajes en autobús al centro para comprarte el disco nuevo de Extremoduro, en mi caso, por 1.995 pesetas, eran absolutamente emocionantes, como esos momentos en silencio de vuelta mientras leías el libreto que venía con el disco y escudriñabas las letras e imaginabas, esto es muy fuerte, imaginabas cómo sonaban, porque hasta que no llegabas a tu casa y lo ponías en la minicadena, Claro. no podías escucharlo. Y entonces te sentabas delante de ella ceremonialmente para recibir los primeros acordes de esa canción que iba a cambiarte la vida para siempre y acompañarte donde fueses. Tiempos más sencillos y agradables si eras un chico cis, blanco, heterosexual en España. Ahora veremos lo importante que es esta puntualización. Y de repente algo conmocionó a la fuerza en el mundo de la música de habla hispana. Nació algo nuevo jamás escuchado hasta ahora que le reventaría el cráneo a muchísimos adolescentes y no tan adolescentes de la época. Algo tan grande y tan embriagador que consiguió que durante años la gente catalogada como buena, amable e incluso normal se volviese loca en las discotecas del mundo deseándole la muerte a los homosexuales a pleno pulmón, sin atisbo de duda ni arrepentimiento. En 1997, el grupo mexicano Molotov publicó el disco Donde jugarán las niñas, un pepinazo cósmico que llevaba incluida la canción que nos ocupa, una canción a la que se le permitió todo y por la que todo el mundo perdió los papeles durante años. Hoy vamos a hablar de ese himno tan improbable como homófobo y grandioso, todo a la vez, y hoy analizaremos el fenómeno social en el que se convirtió Puto de Molotov. Es verdad, esto es fuerte porque además es que esta canción, claro, yo recuerdo que siempre la cantabas a voz en grito, sí. con un poco de como queriendo creer que se referían a otra cosa. Y yo recuerdo escuchar teorías de, no, es que en México puto, o sea, maricón significa no sé qué. Ahora entraremos a eso, no te preocupes. Vale. Pese a la intro de casi una página de extensión, puto es un tema que no necesita presentación. Probablemente es conocido por el 100% de las personas que escuchan este podcast, porque ya fuera por un motivo o por otro, llegó a todo el mundo. Unos lo disfrutaron, otros lo padecieron y otros simplemente lo recibieron de refilón por la polémica que le acompañaba, que no fue poca. La música contestataria del final del siglo XX no se caracterizaba precisamente por su amabilidad y su apertura a todas las sensibilidades y diversidades de la sociedad. Existía un fuerte componente anticapitalista, eso es cierto, y una rabia masculina muy enfocada a los poderosos y los ricos, pero las luchas sociales transversales eran totalmente secundarias. La comunidad LGTBI y el movimiento feminista, entre otros muchos, buscaban refugio en otras opciones porque esta música estaba ocupada por completo por adolescentes muy enfadados con el sistema que les oprimía a ellos. De esto tú podrías hablar muy largo y tendido, como has hecho en muchas ocasiones. Este canto en contra de la opresión está muy bien, pero claro, no era nada representativo para otras comunidades. Luego, a día de hoy, muchos de estos grupos extrañan de que sus conciertos solo vayan calvos con melena de más de 40 con la nariz blanca, planchándote la oreja sobre lo mala que es Irene Montero. Pero es lo que tiene ignorar a comunidades enteras durante años. Y sí, en todos los discos de por entonces había hueco para estos colectivos, pero siempre eran una nota al pie. Quizá una canción contra la violencia de género, Mujer bella es la que lucha y esas mierdas, mientras la siguiente canción del disco hacía gala de la masculinidad más básica.
El apoyo a la comunidad LGTBI era menos que anecdótico. Ponerse abiertamente a favor de los gays se veía a finales de los 90 como algo propio de afeminados y blandos. Nadie quería estar en ese equipo. Y sí, había una clara defensa general a la tolerancia y los derechos humanos, pero el ninguneo a estos colectivos en particular era absoluto. Totalmente. Es más, las alusiones a la falta de hombría de nuestros enemigos y las canciones humorísticas sobre acostarse con mujeres que luego resultaban ser hombres eran un check de casi todos estos grupos que se las daban de rompedores y contraculturales. Y en ese caldo de cultivo salió ¿Dónde jugarán las niñas?, de Molotov. Quizá el disco de habla hispana más paradigmático de todas esas cosas que estoy diciendo. Un disco revolucionario en lo musical, pero embajador de la homofobia y machismo más rancio de una etapa histórica que estaba en plena ebullición. Dónde jugarán las niñas es probablemente el cenit de la contracultura masculina musical que supuso un punto de inflexión a partir del cual las cosas empezarían a cambiar, aunque llevaría muchos años de evolución, pero podríamos decir que este fue, al menos en la habla hispana, el punto más álgido de todo lo que estamos hablando. Y bueno, vamos ya con puto, ¿no? Ya va siendo Sí, por hora. favor. Que menuda turra contextual estoy saltando con la excusa. Todos sabemos que era puto y todos sabemos que era puto, qué era lo que decía y cómo a todos nos sudó todo el coño lo explícitamente horrible que era su letra. ¿Cómo pudo pasar? Vamos a analizar la movida. Vale. Primero de todo, aclarar que el grupo siempre defendió que puto era una canción en contra del gobierno corrupto de su país y que no estaba escrita para atacar al colectivo gay. Frases como matarile al maricón no eran más que un deseo de acabar con esas personas que estaban perjudicando la vida de su gente desde las esferas de poder. Y el caso es que probablemente sea así. Difícilmente se sostiene que un grupo de estas características ataque al colectivo de semejante forma. No, sí, claro, y se si quede el tan problema ancho. no es que estén atacando al colectivo LGTBI, el problema es usar maricón como insulto. Totalmente. Claro. Porque al final estamos hablando de lo de siempre, de para desacreditar a un hombre como se alude a su hombría. Exacto. Efectivamente. También ellos mencionan que la canción va dedicada a un ex integrante del grupo y no sé qué. En fin, no nos interesa porque vamos con el tema del lenguaje, que es como tú bien has mencionado. Vamos a repasar su letra y vamos a comprobar cómo de necesario e innecesario era cierto tipo de expresiones o insultos para denunciar una supuesta injusticia política que ocurría en México. Empieza la canción. Que muy machín, ¿no? Muy machín, ¿no? Marica, nena, más bien Putin. Contrariamente a lo que suena, no, Molotov no hablaba de geopolítica ni del presidente ruso Vladimir Putin. 2 versos tirando a cortos y ya tenemos 4 insultos asociados históricamente a la hombría o falta de ella. Machín, marica, nena y Putin. Molotov nos lo pone complicado nada más empezar para lograr una absolución de un par de protectores de la moral como nosotros, Montipeiro. No sé a quién van dirigidos estos insultos, pero la temática Pero también es la letra es como, ¿qué? Muy machín, ¿no? Ah, muy machín, ¿no? ¿No? O sea, quiero decir, ¿qué es esto? Nunca me había... Sí, es claro, absurdo. que yo pensaba que decía no sé qué, muy machino. Ya, Era muy machino. machino. Que No. nadie Es sabíamos que decía esto. Nadie. Eso como que sonaba bien, pero realmente era una mierda. Era un poco, escrito. sí, un poco give it away, Exacto, no sé. un poco give it away, sí. Claro. Luego continúa con puto, el que no brinque, el que no salte, puto, el que no brinque, eche un desmadre. Básicamente esto es un maricón el que no vote, pero con 2 bajistas. Claro. Que esto no lo he mencionado antes, pero creo que es muy significativo. Molotov tocaba con 2 bajos porque según ellos sonaban como 2 testículos. Que sonaban como algo muy fuerte y masculino. Esto no lo he leído en ninguna parte, esto lo vi yo en directo en una entrevista que les hicieron Máximo Pradera y Fernando Schwartz en Lo Más Plus. Hace aproximadamente 200 años. Sí. Luego la canción continúa con puto, el güey que quedó conforme, puto, el que creyó en el informe. Bueno, es una estrofa que sí aquí creo habla de política, aunque no dice muy claramente a qué se refiere. Pero no nos interesa tanto. Solo hay que fijarse en utilizar la palabra puto, que en esta connotación quiere decir cobarde, que según el grupo quería decir puto, quiere decir cobarde, que es con falta de ideales, que traiciona sus ideales. Pero claro, sigue aludiendo, la palabra puto sigue aludiendo a una falta de hombría. El que es cobarde es poco hombre. Claro. Y ahí es donde vamos con este tema. Matarile al maricón. ¿Qué quiere este hijo de puta? Quiere llorar. Ajá. Aquí llega la frase más dura y por la que seguramente estamos aquí ahora.
No es que las estrofas previas carezcan de gravedad, pero hay muchas cosas que decir en particular. La primera es que Matarile al maricón es difícilmente interpretable. Sí, a ver, si el maricón es alguien particular al que quieres dar matarile, se entiende que la canción no está defendiendo el exterminio de los homosexuales, sino que alguien a quien ellos consideran maricón debería ser finado por todos nosotros. Pero qué extraña elección de palabras y qué contexto horripilante para apoyarte. Toda la canción está llena de menosprecios a la poca masculinidad de cierta gente para coronarla con un matarile al maricón que quiere este hijo de puta, quiere llorar, que es un nuevo ataque. Ya van 7 a los que Molotov considera poco masculinos y poco merecedores de respeto. Pero no podemos pasar al siguiente verso sin detenernos en nosotros, Monty Peiró, que es lo que tú comentabas al principio. Nosotros, los consumidores, todos aquellos cómplices que sábado tras sábado blandíamos nuestro ron cola o vodka con limón y nos volvíamos putos locos, nunca mejor dicho, cuando el DJ le daba por pinchar este tema, llegaba este momento y bajaba la música para que nosotros gritáramos en comunidad, una bastante homófoba en su momento, matarile al maricón, dejándonos la garganta en el proceso. Toda nuestra generación es cómplice y no existen excusas. Conozco algunas personas, y ahora quiero saber tu opinión, conozco algunas personas que me decían que ellos tarareaban esa frase en vez de cantarla, decían algo así como tarariroriroró, cosa que me cuesta creer, sinceramente. Todos sabíamos lo que gritábamos, todos probablemente no compartíamos lo que gritábamos, pero lo cierto es que nos dio exactamente igual. Yo creo que me pasaba un poco como a ti, como tú has dicho, que lo gritabas, pero por dentro siempre decías, bueno, ya ha llegado el momento de hacerlo, ¿no? Eres sí, consciente. yo recuerdo, yo sí que puedo decir que yo muchas veces me callaba. Sí. No lo gritaba porque no me parecía bien. Sí. Pero otras veces lo he gritado, por supuesto, y además con ese sentimiento de estoy diciendo tacos, soy sí, horrible. Había mucho de eso, había Sí. mucho del poder decir tacos gratuitamente y además tan gruesos, ¿no? Claro. Porque es que quieres tu hijo de puta, Claro, es sí, increíble. sí. A día de hoy no sé cómo va el tema, porque yo no salgo en este plan, no sé cómo harán ahora para pinchar, no sé cómo reaccionará la gente, la verdad. Yo imagino que no lo pincharán, ¿o sí? No tengo ni idea. Yo creo que no sé. Es un poco raro, la verdad. Me gustaría... Depende del ambiente, igual. Igual en algunos ambientes siguen pinchándola y la gente sigue gritando puto y maricón y todo eso. No, la verdad es que no lo sé porque como nunca salgo me ya... hace extraño. Y ojo, a ver, a los amantes de la incorrección política, no caigamos en es que ahora no se puede decir nada o no se puede analizar en 2023 una obra de 1997, porque nosotros ya sabíamos que algo no estaba bien en la letra de este tema. Lo sabíamos perfectamente. Claro, yo creo que queríamos creer que era un tema de diferencia de cultura. Claro. O sea, como sí, que sí, en México sí. significa otra cosa. Sí. No pasa nada. No, en México sabían perfectamente lo que significaba. Vamos con lo último que quiero comentar de la letra, que es puto, le faltan tanates al puto, le faltan tompiates, puto, le faltan tanates al puto. ¿Qué es eso? A mí me suena a comida mexicana, me están dando hambre. Sí, tanates y Porque será cojones, ¿no? Efectivamente, son vulgarismos propios de México para referirse a los testículos, los cuales vienen un poco a rubricar una oda a la masculinidad o falta de ella, que es esta canción que independientemente... Muy testicular esta canción, Muy testicular, les encantaba esta movida a ellos. Como algunas canciones de Melendi, ¿eh? Sí, Melendi estuvo quizá muy influido por Molotov, aunque no lo parezca. No creo que haga falta colgar a nadie, Monty Peiró, de ningún campanario. Creo que estas son cosas que pasaron y todos aceptamos en su día y de los cuales podemos aprender algo. Sin ir más lejos, para acabar con una lectura positiva, uno de los integrantes de Molotov, Tito Fuentes, hizo una colaboración hace poco con el cantante Giorgel, una figura actual muy importante en la lucha por la aceptación de la diversidad sexual en Latinoamérica, en una canción llamada No Puto. Que no es que me guste mucho, la canción la verdad es que no es de mis favoritas, pero no es lo que importa aquí. Es una canción donde se utiliza el propio puto, la propia canción de sample, para criticar la homofobia aún presente en la mente de muchas personas. Qué guay, pues esto está muy bien. El propio Tito canta este verso que es bastante clarificador. Procedo a leer la estrofa, aunque quede un poco raro. El Tito con la comunidad. La sociedad está de luto. Nena, no es novedad que a mí me pagan por puto. Si en esa homofobia de mierda no sabes qué hacer con eso, sacude la cabecera, no seas puto y dame un beso. Es bastante interesante. Bueno, un poquito Rubiales también esto, ¿eh? Eres un crack, le falta. Y me dijo, vale, eres un crack. Vale, eres un crack.
Es bastante interesante porque después de más de 20 años negando la mayor, por fin se consigue la aceptación de que aunque puto no tuviese explícitas intenciones homófobas, Tampoco sí tenía... hizo ningún bien No, a la no. lucha LGTBI. No, de hecho, muchos famosos de México expresaron sus problemas con la canción y cómo ellos la sufrieron en su época. Es que yo creo que esto tiene mucho que ver, o sea, quiero decir, el problema no es tanto la homofobia, que Sí. está implícita, pero no es tanto una canción que deliberadamente quiera fomentar la homofobia, sino el problema está como la masculinidad Sí. siempre se ha servido de utilizar como insulto lo que no es la cis-heteronorma Ajá, claro. para o sea, como para justificar, no, yo digo maricón, pero no me refiero a los maricones, me refiero a los ricos. Ya. Bueno, pues di ricos. Claro. O sea, ¿por qué rico no es un insulto? Si lo que Claro. quieres, ¿no? Y como los tíos en general, aunque también las mujeres blancas lo hacen con o sea, todos somos susceptibles de caer en eso, como especialmente con el tema LGTB se ha usado como insulto, como diciendo, no quiero renunciar al insulto, pero no me entiendas mal, que Claro. no tengo nada en contra de los gays. Claro. Bueno, es que a lo mejor hay que renunciar al insulto, porque ese quererlo todo, tan propio de la masculinidad, porque en el fondo es como, pues como esta movida que no hace tanto tiempo que se decía de, no, si a mí los gays me dan igual, Claro. pero a mí que no se me arrimen. Claro, claro. Esto, bueno. Claro, que es como, A día tú de hoy eres se un puede homófobo, escuchar. lo que pasa es que a lo mejor no eres un homófobo activo que no vas a pegar gays, No vas a gracias. O esta movida de, no, yo los tolero, pero ¿tú qué tienes que tolerar? ¿Pero tú quién eres para tolerar ¿Quién nada? es para tolerar nada? No das tú los permisos para Exacto. existir. Entonces está como este rollo de que este tipo de rock que, joder, que me queda muy cerca, ¿no? Pues como extremo duro gritando ¡puta! Que se sirven mucho de la masculinidad, es gritar palabras malsonantes y a ver quién la dice más gorda, Sí. que esto sigue pasando. Y en el humor lo hemos hablado mucho, ¿no? De cómo parece que hay algo subversivo per se en gritar cosas que no se deberían decir o que Claro. están malas, que están mal, como muchas veces no se quiere renunciar. Yo quiero poder gritar maricón como insulto, Claro. puta, en el caso de extremo duro, y seguro que hay un trillón de ejemplos más, ¿no? Esta cosa muy masculina de gritar tacos, que es súper infantil en Es realidad. muy infantil, en realidad. Claro, porque si tú lo que quieres es criticar al gobierno o a los ricos o a los opresores, seguro que hay que machín, no muy machín, o sea, no sé, a lo mejor dale una Bueno, vuelta. Molotov mismo, en el propio disco, en el mismo disco, tiene la canción Give Me the Power. Gimme, 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 gimme todo el power. Que está muy bien, o sea, sí que habla en otro... Bueno, Sí. o sea, yo la recuerdo bien, o sea, la recuerdo bien. Ya. Igual hace 15 años que no la escucho, pero sí que recuerdo que al menos sí que parecía más política esa canción. Claro. Y No se hablaba en sé, otros términos. es una cosa un poco... Pero sí, me alegro porque es verdad que esta canción... Creo que todos hemos tenido nuestra incomodidad con este tema, pero a la vez era un tema que sonaba siempre y es curioso. Es que hay ya... Es que es un tema, o sea, es Sí. algo que encaja, o sea, es un tema que tú lo escuchas y además en un ambiente festivo y tal, es que es casi es muy difícil, muy difícil no saltar, no bailarlo, Sí, es no difícil. hacer puto por los bajines. Puto. Claro. Es que es increíble. Hay que admitirlo. Hay que admitirlo. Pero bueno, eso es todo. Pues muchísimas podemos gracias. expiamos un poquito nuestras mierdas. Sí, señor. Hala. Bueno, ¿pero esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? Que está diciendo puta. Me llama a mí sin ser nada de eso. Bueno, ¿pero esto qué es? ¡Me cago en todo un muerto, desgraciado! ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. Hola, soy Pablo y necesito consejo. A ver, tengo un amigo que ha sido padre hace no mucho y me manda fotos, muchas, en bloque y vídeos de su vástago. Y a ver, que yo lo entiendo, que sienta orgullo y tal, pero es que la primera vez pude eludir un poco el tema a través de comentarios cliché de ¡ay, qué monada, qué no sé qué! Pero las siguientes veces que me he ido mandando bloques, yo cada vez tengo menos cosas que decir, se me acaban los comentarios cliché y estoy a una invasión de a un ataque de fotos y de vídeos de clavar un pulgar pasivo-agresivo.
por favor, no sé qué hacer. Necesito Amenazar vuestra con ayuda. el pulgar. Me gusta mucho, me gusta Estoy mucho. cargando voy a romper, a colgarte un pulgar, como sigas así. Mira, yo voy a contar mis secretos. Ujú. Que básicamente yo siempre le digo al progenitor que está presente que el bebé se parece a él, Ajá. porque esto les da como un orgullo. Si están los dos, Sí. entonces digo que se parece al padre. Ajá. Porque hay como una cosa muy cuñada Sí. de que el padre entonces está dudar de la contento pa- porque se reafirma su Es autoría, mío, ¿no? es mío. Es suyo. Entonces, Mm. si está el padre, ¡ay, se parece a ti! Si está la madre, se parece a ti. Si están los dos, se parece al padre. Vale, entiendo. Incluso si quieres estirarlo un poco más, puedes irte a otras partes del árbol genealógico. Ajá. Se parece mucho a tu hermana, ¿verdad? Ay, y esto a la eso- gente le gusta mucho. Es igual sí. que su abuelo. Sí. Eso es una cosa. Luego yo siempre pregunto por las cosas que saben hacer. Ajá. Cuando son muy bebés no Ya, saben no hacer saben nada. hacer nada. Pero cuando ya están un poco tal, yo siempre pregunto, ¿por dónde va, no? O sea, Claro. ¿qué hace? ¿Gatea? Sí. ¿Habla? ¿Balbucea? ¿Controla sus esfínteres ya? ¿Qué Sí, hace? Claro. Si me digo, es que como no tengo ni idea. Y entonces a los padres les gusta mucho. Ay, pues ya come solo, con las manos, come fruta, no sé Ya. qué, o gatea ya. Ese tipo Ya. de cosas es muy recurrente. Ya. Y si es a través del móvil, pues es que la gente no debería mandarte tampoco 500 vídeos de sus hijos. Parece ser un poco plaga, porque no es la primera vez que escucho a alguien quejarse de que alguien que acaba de tener hijos bombardea con fotos de niños. Es que el otro día tuve una conversación muy divertida en la que una persona se estaba quejando de este bombardeo Sí. y me gustó mucho una apreciación que hizo, que además me enseñó los testimonios gráficos, que eran fotos y vídeos. Me dijo, es que manda fotos donde el bebé ni siquiera sale bien. Ya. Y es verdad que había como una batería de fotos y Sí. eran un bebé durmiendo. Ya. O sea, que no salía mono, el plano, Sí. o sea, quiero Que decir parece que una foto de esas de bebés muertos de la sí, antigüedad. tampoco era eso, pero era como una foto. Quiero decir, un bebé. Quiero decir que es esto una prueba de que está Ya. vivo, porque el bebé Ya. per se, Ya. lo único que puede aportar es que sale mono en la foto. ¿No? O sea, que es, Sí, que es una claro, imagen claro. agradable. Mira porque, qué guapo es mi hijo, ¿no? Sí, o ya Tal. no guapo, sino esa paz de los Ya. bebés, esa cosa, ¿no? Esa inocencia, Mm. esa movida de la vida. Entiendo, sí. Pero un bebé durmiendo borroso, no sé. No lo quiere ver nadie. No, entonces Mm. elige una foto a la semana. Mm. Porque además la gente quiere mandar fotos todos los días. No se puede soportar No se esto. puede soportar. Y el no sé. consejo es complicado, porque yo creo que aquí Pablo nos pide consejo porque creo que no quiere tener estas conversaciones. Tú le has dado consejo para seguir preguntando alguna cosa más. Sí, para salir un tal, poquito pero del paso. Creo que él no quiere Bueno, recibir pero este tipo ya. de cosas. Es que desgraciadamente solo puedo decirle que la verdad os hará libres. Claro, a lo mejor le puedes decir, por favor, mándame solo fotos de tu bebé una vez cada 6 meses, porque así aprecio su evolución. ¡Hostia! ¡Qué buena! Esa es muy buena, Montipero. Claro. He de felicitarte. Me Está muy bien. gustaría apreciar su evolución, entonces necesito un Claro. margen de tiempo para que yo pueda darme cuenta. Y te puedo dar un buen feedback de su Te puedo evolución. dar un buen feedback porque debido al Me estado de gusta. semialtricialidad con el que nacemos los seres humanos, hay muchísimo margen de desarrollo. Claro. Pero para que eso se pueda apreciar, necesito practicar un poco el extrañamiento de tu bebé. Es impecable, Montipero. Ahí lo llevas. Es impecable. Por cierto, mandadnos vuestras declamaciones. todomalpodcast@gmail.com. 1 minuto como mucho. Sí, 1 minuto como Un mucho. minuto. Que a la gente le gusta mucho dar la chapa. exacto. La chapa estamos aquí nosotros. ¿Sabes lo que no le gusta tanto dar a la gente? ¿Qué no le gusta? Su dinero. Su ¿No le dinero. gusta el No le dinero? gusta a la gente darnos su dinero. Ah, que no le gusta Sí le darnos gusta el a dinero. muchos, porque tenemos Sí. una ratio oyentes Patreon muy alta, que ya la Es quisieran. increíble, es Más increíble. de uno y de 2 podcasts madrileños. No tiene ningún sentido. Pero necesitamos más. Queremos más dinero. Queremos más Necesitamos, queremos. Estaría guay llegar a los 400 en total como Hombre, objetivo claro. a corto plazo, porque así ganaríamos 200 euros al mes, lo que son 50 euritos por programa, que me parece que es lo mínimo. Yo creo que es lo No mínimo. está pagado, pero bueno, es lo madre mínimo. mía, los programazos que nos pegamos aquí. Que Claro, flipas. entonces patreon.com/todo mal y entonces Sí. ahí elegís una recompensita, podéis coger la de 2 euros o podéis coger la de 6, ¿eh? Bueno, no pasa Claro, nada si no cogéis la pasa de nada. 6. Nos dais vuestro dinero, no excusas del tipo la tecnología, entras y es muy sencillo. Los gusanos de vacaciones ya Que vayan transitando ya transitando a otras categorías. categorías.
Y ya está, nos vamos a ir porque Vamos ya a ir. está bien. Claro que sí, ya está bien, que tenemos muchas cosas que hacer. Yo tengo que ir a CrossFit, que ya te hablaré. ¿Tú vas hoy a CrossFit? Yo, pues igual, a ver qué hora es. Yo creo que a CrossFit sí que quiero ir. Vale. Quiero ir y ponerme tocho y tengo muchas ganas de hablaros del CrossFit. Muy bien. Pues yo voy a despedirnos hoy con una canción que no puede representar más cómo me siento hoy. Perfecto, ¿vale? ideal. Se llama Don't Wanna Fight, de Alabama Shakes, que es una banda que me encanta. Increíbles. Con la cantante y guitarrista Brittany Howard, que es una jefaza. Sí, y es un temón. Así que con esto nos vamos y la semana que viene más. Y o peor. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. And everyone needs pleasing, I can't get no relief. Living in no fire, the constant dedication, keeping the water and power on. There ain't no money left, why can't I catch my breath? I'm gonna work myself to death.